Continuamos en Todo en la Cancha. Momento de la columna de tecnología con los deportes electrónicos. Es interesante saber de qué se trata. Para eso la tenemos acá a Tina Sgro, que nos va a contar. Está en otro nivel con la tecnología. Nosotros todavía estamos tratando de entender. Claro, y yo te voy a tirar un disparador. El nene está jugando todo el día a la Play y la mamá o el papá le dicen: ¿por qué no haces un poco de deporte en vez de estar ahí sentado todo el día? ¿Por qué se les dice deportes electrónicos? Bueno, hola a todos. Y excelente pregunta para comenzar, porque justamente ese es el gran debate, ¿no? Cuando los deportes electrónicos, también conocidos como los eSports, justamente por su sigla en inglés, son como juzgados de no ser un deporte. Entonces, ¿qué es lo que se empezó a hacer? Se empezó a debatir, se empezó a generar un análisis un análisis científico para empezar a ver si esto es una disciplina deportiva, si se la puede considerar como tal. Y bueno, a lo que primero se recurrió es justamente a la Real Academia Española. ¿Por qué? Porque justamente la RAE define lo que es el deporte, y esto lo voy a leer tal cual. El deporte es una actividad física ejercida como un juego o competición cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas. A partir de esta definición, los deportes electrónicos entran ahí. Entran ahí. ¿Por qué? Claro, sí. como el ajedrez. El ajedrez también es considerado abiertamente un deporte, y vos decís, bueno, son 12 oponentes que están sentados en una mesa, moviendo fichitas. También le pasa un poco lo mismo que a los deportes electrónicos. Como son dos tipos sentados que no se mueven, acá la gente dice deportes electrónicos y cree que son dos pibes. Claro, que con son dos videojuegos. Que claro. una cosa son los videojuegos que siguen existiendo. Por ejemplo, el Tetris es un videojuego. Después tenemos el Mario Kart, es un videojuego, como algo más actual, ¿no? Porque me fui al Tetris, que quizás ya es algo más clásico. El Pac-Man. El Pac-Man, totalmente. El PES. Pero en este caso estamos hablando de juegos electrónicos, de deporte. ¿Por qué? Porque incluye competición, que es fundamental a la hora de catalogarlo como un deporte. Y después también, como cualquier otro deporte, supongamos, vamos al básico, al principal que conocen todos, que es el fútbol. Tiene una organización detrás que lo sigue, tiene competidores, tiene manager, tiene entrenadores, tiene jueces, o sea, tiene todo lo que justamente, insistimos, una disciplina deportiva tiene. Y en este caso, además se lo compara justamente como el ajedrez, con el póker, con también, a ver si lo conocen, el Spelling Bee, que es básicamente el deletreo de palabras. Es también considerado un deporte, o sea, hay competiciones muy importantes a nivel internacional, y es un deporte. Estamos hablando del deletreo de palabras. Bueno, en este caso lo que vienen a hacer los eSports o deportes electrónicos es generar un nuevo mercado. Estamos hablando más que nada de los patrocinadores, porque en este caso empiezan a entrar consolas, las herramientas que usan. Un mercado además cada vez más amplio. Mucho más amplio, y que en este mundo particularmente mueve muchísimo dinero, porque estamos hablando de justamente equipamiento tecnológico, estamos hablando de no solamente de las consolas, sino de los teclados, del mouse, de la pantalla. No es la pantalla, no es el mouse y no es el teclado habitual que nosotros utilizamos. Claro, no. Distinto. Y justamente hay marcas especializadas que trabajan con importante tecnología que solamente producen equipos destinados para el mundo gamer, para el gamer profesional. Y también, claro, lo tienen muy estudiado. Sí, totalmente, lo tienen muy estudiado, y como cualquier deportista que utilice cierta marca como patrocinador, claro. Los deportistas amateur o gamer amateur quieren utilizar las mismas marcas. Claro, yo me imagino, por ejemplo, la marca que le hace los botines a Messi, a los grandes jugadores, les hace una plantilla a medida, hay un molde, le diseñan el botín para el pie de Messi. ¿Con los gamers pasa algo similar con el equipamiento que usan? Claro, pasa algo exactamente similar, incluso también es un mundo todavía en Argentina de nicho, pero nosotros nos vamos, por ejemplo, a Rusia, a Corea, también nos podemos ir directamente a Estados Unidos, en China, en Japón. Bueno, Esto es considerado un deporte, y en estos países puntualmente, principalmente en lo que es el sector oriental, es mucho más llamativo que el fútbol mismo. Por ejemplo, en Japón y en China, este tipo de deportes mueve muchísimo más dinero. También es una cuestión cultural, ¿no? Sí, y también que suelen prestarle atención a todos, a todo lo que pasa. En Estados Unidos también hacen un campeonato de cualquier
cosa no tan habitual y la gente va. Y más en estos países que la tecnología es de súper Claro, avanzada. ellos cuentan inclusive con estadios destinados, porque obviamente son estadios especiales, no es la típica cancha, sí, la grada, la que tribuna, estamos acostumbrados, sino que está lleno de pantallas, porque justamente lo que importa es ver lo que está sucediendo también en el juego, cómo va la táctica, cómo va la estrategia. Y también, justamente, con los relatores indicados, porque hay de todo. Tiene conductores, locutores, relatores que van relatando lo que va sucediendo. Yo los invito como un partido acá de fútbol, de rugby. La transmisión habitual. En vivo. Yo los invito a los oyentes cuando quieran ingresar a YouTube y ver de qué se tratan estas competiciones mundiales de deporte electrónico, de eSports, como para que vean cómo es que se vive dentro de un estadio todo esto y también la cantidad de público que llama. Por eso, atención con esto, en Argentina insistimos, quizás todavía está recién comenzando. Sí, pero ya va a llegar, va a haber un momento como todo lo demás que... Ahí está, venimos muy atrás. Estaremos acostumbrados también a esto. Sí, inclusive una diferencia importante, por ejemplo, cuando nosotros vemos, no sé, un deporte como el fútbol, cuando nosotros vemos la selección argentina, es una selección que está conformada por diferentes jugadores. Bueno, en el caso del mundo gaming, no son seleccionados los jugadores. En este caso, el equipo que representa a la Argentina es el mejor equipo que fue ganando las diferentes competiciones provinciales y bueno, finalmente se logró conformar como el mejor equipo de Argentina. Bueno, por mérito propio, vos, este equipo, vas a representar a la Argentina en el próximo evento internacional. Es un formato distinto. Claro, es como si el equipo que fuera campeón acá de fútbol es la selección argentina y juega al mundo. Y debe ser un poco más... Los hinchas de Boca estarían contentos porque estarían cerca de ir a Rusia. Claro, en ese caso sí. Sí, después datos curiosos, en este caso los competidores, por ejemplo, a qué edad uno puede ser jugador y a qué edad termina. Por ejemplo, un jugador de fútbol, ¿a qué edad se tiene que retirar? Más o menos, o aproximadamente empiezan a retirarse. 35, 36, dependiendo del físico. En este caso, como jugador de deporte electrónico, a los 24... ¿Ya te liquidan? A los 24 no. Es una exageración que vos estés jugando porque ya sos considerado como grande. ¿Por qué? Porque justamente este tipo de deporte tiene mucho desgaste mental. Entonces, estos chicos generalmente empiezan a los 13 a meterse en el mundo cuasi profesional. A partir de los 15 ya pueden competir en un marco importante. Y estamos hablando de los 15 a los 18 están como en la cúspide de la ola. Una actividad prácticamente juvenil. Sí, sí, juvenil, prácticamente no. Pero que mueve muchísimo dinero. Y acá es cuando vamos a hablar sobre números. ¿Cuánto gana, por ejemplo, un gamer profesional? Ya hablamos de algunos países, por ejemplo, Corea del Norte, Alemania, Estados Unidos, Canadá. En Sudamérica tengo que nombrar el más importante de todos, Brasil. Sí, como muchas actividades deportivas, Brasil siempre, en Sudamérica encabeza la lista. Y todos estos países, los mejores jugadores en los diferentes juegos, que en este caso vale mencionarlos porque son muy pocos y son 4 los principales: el Dota 2, el League of Legends, el Call of Duty y también el Counter-Strike. Estas son las principales competencias. El último ese lo tengo, lo conozco, los otros no. Sí, más o menos manejan la misma dinámica, táctica, estrategia. Concentración, estrategia, más o menos siempre es lo mismo, si bien, bueno, son categorías diferentes. Y atención con esto, aproximadamente un jugador de deporte electrónico profesional gana anualmente más de $700,000 al año. Bueno, voy a poner a jugar. Muy interesante. Igual nosotros no Pero podemos. No podemos por la edad, Fer. Bueno, que hagan un Perdón, gamer. y en números a nivel La argentino, carrera ¿tenés termina joven, datos? pero si lo saben administrar, más o menos van a tener un buen Podrían poner colchón. un gamer, un senior. Sí, quizás para próximos programas a ti saber qué números se manejan en Argentina, cuánto gana un gamer acá y Sí. qué pasa después de los 25, a qué se dedican, porque Sí, bueno, van a tener que... te la pasaste de los 13 a los 25. Eso Claro, sí la que pregunta eso- es el después, ¿no? Además es una época donde se estudia. Es un tema que también por ahí se les complica con la escuela. Bueno, hablando de la escuela, La facultad. Riot Games es una de las compañías más importantes a nivel mundial en creaciones de juegos. Es justamente la compañía que creó League of Legends, que es denominado LOL en el ambiente. Es uno de los juegos más importantes. Sí. Quizás uno nunca escuchó hablar de deportes electrónicos, pero si tiene un sobrino. A mí me dicen una LOL y sobrina, pienso en las un muñecas hijo, LOL que La- sí. sí. LOL es como, lo pueden escuchar muy a menudo. Sí.
Sí. Esta compañía empezó a brindar a partir desde el año pasado, mediados del año pasado, becas universitarias en Estados Unidos. Muy bien, y bueno, sí. Estados Unidos justamente se caracteriza por dar diferentes becas, ya sea si vos sos muy bueno, suponete, en rugby, en fútbol americano, en fútbol. Sí, en tenis. Bueno, en este caso te beca en la empezaron a universidad, ingresar claro. los deportes electrónicos. Por eso, atención, eso es una puerta para ingresar a los estudios. Una cuestión de Estado, es un tema más amplio. Yo invito, ahora Rosana va a decir el número para que la gente se comunique, que nos digan a qué juego jugaban de chiquito o de adolescente. Muy bien, dale, a ver con qué 15 3711 21, entonces sería, ¿a qué juego jugabas de ustedes pequeño? También tienen que decirlo, todos. Sí, yo ahora en un ratito te lo digo. Antes les reitero, 15 3711 21. Bueno, Mati, perdón, ¿te quedaba una info? ¿Te quedaba algo más? La semana pasada nosotros hablamos de fútbol femenino, estuvimos con la capitana del Sub-17. Narváez. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Qué tenés por ahí relacionado con esto? Bueno, justamente hoy es la última oportunidad. Hoy cierra finalmente la inscripción a lo que es el primer torneo que va a realizar Atlas eSport femenino de fútbol y estrategia. Es un deporte con inscripción gratuita y en este caso el premio para el equipo ganador femenino, reiteramos, en los eSport, es de $20 en PSN Cards, que justamente son productos relacionados a los juegos como para que puedan proveerse de más herramientas. Está destinado solamente a las mujeres gamers, en este caso cierra hoy, así que atención, reiteramos, entra a Atlas eSport y anota tu equipo en esta competencia deportiva de fútbol femenino. Muy bien, gracias a ti. De nada.